corazón se postra ante ti. Toda mi vida se perfecciona en ti. Has sido mi refugio en mi caminar. Tú eres real en mi vida. Tú eres real en mi corazón. Amor a cada instante, amor inagotable para mí. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio bíblico, en qué consiste, qué es, para después poder analizar las diferentes doctrinas con relación al Evangelio y por lo tanto establecer si son falsas o no con relación al Evangelio bíblico. Sabemos y hemos oído la expresión y la palabra evangelio, y si vamos a estudiar el Evangelio bíblico, por su misma definición, reconoceremos que es el Evangelio que está contenido en la Biblia, pero también gramaticalmente tenemos que saber qué significan las palabras que vamos a ver. La palabra evangelio, el término evangelio, es un término griego, latino. Recordemos que la Biblia está escrita, el Antiguo Testamento en hebreo antiguo y el Nuevo Testamento en griego. El Evangelio lo vamos a estudiar profundamente en el Nuevo Testamento, pero sabemos que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. La palabra Evangelio, como les he dicho, es un término griego que significa buenas noticias. Entonces, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero no solamente el hecho de buenas noticias, es las buenas noticias de parte de Dios hacia el hombre. No se agota en la definición que es una buena noticia, sino que es una buena noticia de parte de Dios hacia el hombre. También nos asalta la duda y la pregunta inmediata: ¿por qué Dios tiene que dar unas buenas noticias? ¿Qué situación, qué realidad hay para que Él, qué problema hay para que Dios pueda dar una buena noticia? También es el hecho que cada vez que escuchamos el Evangelio de Dios o la palabra de Dios, lo relacionamos con otros términos que no tienen nada que ver, como el término religión. Siempre que escuchamos a Dios o el Evangelio de Dios, relacionamos que eso tiene que ver con religión. No vamos a hacer un estudio de las religiones ni la religión. ¿Por qué? La religión también es otro término latino, de raíces latinas, que significa unir, enlazar. Ligar. Pero todas las religiones proceden de los hombres. Es lo que el hombre ha ideado, ha estudiado, ha imaginado, ha comprendido, que lo puede unir, que lo puede relacionar con una divinidad. La religión tiene que ver con el hombre relacionándose con una divinidad. Pero el Evangelio es Dios relacionándose con los hombres. Entonces es una cuestión muy diferente desde lo gramatical, desde los términos. Es una situación muy diferente. El Evangelio y el Evangelio de Dios, el Evangelio del Dios bíblico, es una relación, una buena noticia de parte de ese Dios hacia los hombres. Todas las religiones son la relación del hombre hacia una divinidad. Por eso es una diferencia fundamental, es diferente el Evangelio a las religiones. Entonces no vamos a hablar aquí de religiones, vamos a hablar del Evangelio del Dios bíblico, del Evangelio que ha revelado esta buena noticia en la Biblia.
tenemos también que comprender varias cosas. Estoy hablándoles no solamente del Evangelio, sino del Evangelio del Dios bíblico. Y tenemos que aclarar entonces esto de quién es el Dios bíblico o qué es el Dios bíblico. También nosotros, la humanidad, se ha equivocado porque no ha analizado. Recuerden pues que la Biblia ha sido escrita hace muchos años, miles de años, y se habló en unos idiomas y en unas palabras de acuerdo al contexto cuando se pronunciaron y cuando se hablaron. Todos nosotros estamos convencidos de que la palabra Dios significa nombre, que es el nombre de alguien. No hay alguien que se llame Dios. La palabra Dios implica, apunta a definir las condiciones de la naturaleza de alguien o de algo. Esto apunta, no es que signifique naturaleza, sino que define las características de una naturaleza, define las características de una naturaleza. ¿Y qué dice la Biblia de las características de esta naturaleza? No es nombre. Les coloco un ejemplo, es como el término humano. Nadie, pues, no hemos conocido, pues, a algunos se le puede ocurrir, pero no hemos conocido que alguien se llame humano. Vamos, humano cuesta. El término humano no es el nombre de alguien o de algo, es el nombre o apunta a decir las características de una naturaleza. Entonces, lo humano tiene determinadas características, lo divino tiene determinadas características, pero no es el nombre de Dios. Entonces, esta naturaleza de Dios, del Dios bíblico, tiene unas características importantes. Están definidas en la Biblia, en Juan 4:24, no lo vamos a leer, deduzco que cada uno de ustedes al analizar y escuchar este video tienen sus Biblias en las manos. Entonces en el Evangelio de Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Entonces la naturaleza del Dios bíblico es espíritu, es espiritual. De ahí inmediatamente caemos en cuenta que este Dios no tiene forma ni características materiales. ¿Qué es espiritual? Espiritual es una naturaleza diferente a la materia. Por lo tanto, el Dios bíblico no tiene ninguna semejanza ni relación con características materiales, porque Dios es espíritu. Y el espíritu, lo espiritual es otra naturaleza, con otras características diferentes a la materia. Entonces, Dios es espíritu, pero también la Biblia nos dice que esta naturaleza de Dios, que es espiritual, es personal. Dios es persona. Dios no es una energía, no es una fuerza, no es un poder. Dios es una persona espiritual. Los seres humanos somos personas humanas, es muy diferente humano a persona. Entonces, los seres humanos somos personas humanas. Dios es una persona espiritual. De esta naturaleza de persona espiritual, de esta naturaleza, la Biblia nos revela que hay 3 personas que tienen esta naturaleza. Hay 3 personas. La Biblia no nos habla de Trinidad. Eso se lo inventaron las religiones. La Trinidad es típica de las religiones de los seres humanos. Dios no habla en la Biblia de Trinidad. Es diferente lo que Dios plantea en la Biblia. Lo que Dios plantea en la Biblia es que hay una naturaleza de Dios con determinadas características, que es otro estudio, las características de esta naturaleza. Hay un Dios, una naturaleza de Dios que tiene estas características y hay 3 personas que la tienen. Los que llamamos el Padre, los que llamamos el Hijo y el que llamamos Espíritu Santo.